porque el señor presidente siempre se puso metas bastante altas y decía que cómo era posible que al menos decía aquí en la región no pudiéramos tener datos parecidos a los que tenía Costa Rica en materia de seguridad. Entonces se venía trabajando en el plan control territorial, excelentes resultados, pero habían algunas cosas que todavía le afectaban mucho a la población, que si bien es cierto los homicidios se habían disminuido considerablemente, siempre existía el temor de la población hacia las pandillas. ¿Por qué? Porque las pandillas continuaban ejerciendo control de algunos sectores y también tenían la capacidad, porque quedó demostrado el fin de semana del 25 al 27 de marzo del año pasado, quedó demostrado que las pandillas todavía podían generarle daño a la población, porque en ese fin de semana se registraron 87 homicidios, algo que para la administración del señor presidente Nayib Bukele no era nada halagador, aunque al ver lo que sucedía en años anteriores, en gestiones anteriores, esas cosas eran normales, todavía era poco lo que había pasado. Entonces esa situación hizo al señor presidente de la República tomar la decisión de hacer uso de ese precepto constitucional. ¿Y qué es lo que sucede? Que se solicita a la Asamblea Legislativa primero aprobar el régimen de excepción, y también eso llevaba aparejado algunas reformas al Código Procesal Penal. ¿En qué consiste el régimen de excepción? Bueno, es una suspensión de algunas garantías constitucionales, pero siempre aparecen también en la Constitución, que fueron obviamente puestas en el documento de tal manera de lograr controlar el fenómeno de las pandillas y la capacidad que todavía tenían las pandillas de hacerle daño a la población. Algo bien importante es que cuando se habla de régimen de excepción o estado de excepción en otros países que lo llaman así, en todos los casos que yo he visto en mi vida como militar, estos estados de excepción o régimen de excepción se aplican sin igual a toda la población, y por eso es que genera algún temor en algunos sectores. Pero acá en el caso de nosotros fue también elaborado y también pensado con la estrategia del señor presidente de la República, que se aplica única y exclusivamente a los delincuentes, a las pandillas. Entonces, si usted ha tenido la oportunidad de visitar algunos sectores del país, usted se dará cuenta que el país vive, la gente normal, la gente honrada, está viviendo un día normal. No tiene ninguna restricción a lo que la Constitución dice. El más notorio y el más extremo que era para la población es la reducción de los homicidios. ¿Por qué? Porque la vida es lo más sagrado de una persona. Entonces el primer impacto grande fue la reducción de los homicidios. Nosotros teníamos una tasa de homicidios ya con el plan control territorial, que era excelente, de 3.14 desde junio del 2019 hasta el 26 de marzo del año 2022, que en las gestiones anteriores andaba por 6 puntos y algo, o sea, la habíamos reducido más de un 50%. Pero a partir del régimen de excepción, la tasa de homicidios a este momento es de 0.63 homicidios diarios. Es decir que en los 348 días que llevamos de régimen de excepción, el promedio de homicidios en todo ese periodo es de 0.63. Entonces, otro dato importante es que El Salvador, por ejemplo, al analizar la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, viene de tasas de 138.9 homicidios por cada 100.000 habitantes hasta llegar el año pasado a finalizar con una tasa de 7.8. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que si nosotros vemos el comportamiento que hay a partir del régimen de excepción, la tasa disminuye abismalmente. Y
Esto nos da una proyección al final del año de una tasa abajo de 2. Canadá, que es el país más seguro del continente americano, tiene una tasa de 2.8. Por esa razón es que el señor presidente menciona que peleamos por convertirnos en el país más seguro del continente. A este momento somos el país más seguro de Latinoamérica, pero obviamente aspiramos a más porque se ve que lo podemos hacer. Otro de los aspectos que se han logrado es la tranquilidad que le ha llegado a la población. Le quitamos el control que tenían las pandillas también. A partir del régimen de excepción, en el transcurso de estos días, el control lo ha tomado nuevamente el Estado, el control de la seguridad. Aquí era increíble que la población se tenía que someter a las reglas de la pandilla, incluso las autoridades. Había lugares donde las pandillas le decían que ahí no podía entrar la policía y no entraban, no entraban, y no estoy mintiendo, decían no entran y no entran. Y ellos a la población que le permitían circular, le permitían bajo ciertas normas que ellos les imponían. Y la población estaba secuestrada por las pandillas. Eso desapareció en el país. Ahora el control lo tiene el Estado. La población vive bajo un Estado de Derecho donde se respeta lo que establece la Constitución, y eso es otro de los grandes logros. En el periodo de régimen de excepción hemos tenido eventos importantes. Tuvimos la primera Semana Santa bajo ya el régimen de excepción el año pasado, y eso arrojó una cifra récord de personas que fueron a los centros turísticos, que fueron a las actividades sociales. Y luego tuvimos otro evento bien importante aquí en el país, que es en la capital, pero también tiene un par de días que se aplica en todo el territorio nacional, que son las vacaciones agostinas, que también batieron récord en cantidad de personas que salieron a hacer uso de esas vacaciones. Y el fin de año también, que ha sido el fin de año más seguro en la historia de nuestro país. Es otro de los eventos importantes después del régimen de excepción. Y la confianza que ha recobrado la población. La población ahora ya comenzó a experimentar qué es vivir en libertad, porque para mala suerte de nosotros los salvadoreños, estuvimos 10 años en un conflicto interno, en una guerra interna, en la cual las generaciones de esa época pues nunca pudieron vivir en tranquilidad, nunca pudieron vivir en paz y desplazarse de un lugar hacia otro. Y luego, algo peor todavía, el conflicto fue después de la firma de los acuerdos de paz, donde las pandillas tomaron el control total del país. Entonces esta población, e incluso nosotros los que ya somos un poco más de edad, no podíamos disfrutar de esa libertad que ahora se disfruta. Además tenemos datos en récords de turistas que visitan el país. La cantidad de alumnos en este año que se han matriculado ha aumentado en un 85%. Son datos importantes que se han obtenido luego del régimen de excepción. Para lograr ese control del que me habla de las pandillas, que las pandillas tenían control en ciertas colonias, para lograr el control que tienen ahora ustedes, ¿qué hicieron con la policía? ¿Cómo fueron las estrategias que utilizaron? Perfecto. Bueno, algo bien importante acá es que este logro obedece obviamente al liderazgo del señor presidente, porque no es una persona que deja en manos de los ministros o de un funcionario la seguridad del país, sino que él está a la cabeza de toda la conducción del liderazgo del país, y logró desde un principio conformar un gabinete de seguridad totalmente integrado, en el cual todos pues apuntamos hacia un mismo objetivo. Es clave el trabajo y la forma en que nosotros hemos coordinado con la Policía Nacional Civil, porque siempre nos dijo el señor presidente, analizábamos lo que había sucedido en gobiernos anteriores, los fracasos que tuvieron, y decía, una de las preocupaciones de él era que la violación de derechos humanos. Entonces nos decía, siempre hay que actuar apegado, cumpliendo los derechos humanos y cumpliendo las leyes de la República. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Y yo le explico qué es lo que marcó la diferencia, porque la Fuerza Armada estaba desde antes que él llegara, la policía también estaba, etc. Entonces,
Anteriormente lo que se hacía es que el apoyo que le daba la Fuerza Armada a la policía era que salía un policía con 4 o 5 soldados a hacer patrullaje, a buscar, pues, a buscar a los delincuentes. Y no se podía hacer absolutamente nada si el policía no estaba disponible. Obviamente esto, si usted lo analiza más fríamente, a este momento llevamos ya casi 66,000 pandilleros que se han detenido, y la policía tiene un efectivo de, quizás anda por los 25,000, pero quitándole todo el personal administrativo, pongámosle en una buena proporción 20,000 policías operativos. Era 3 veces mayor que lo que tenía la policía y el control que tenían los delincuentes. Si nosotros continuábamos realizando ese trabajo, íbamos a mantenernos en el mismo círculo vicioso en el que veníamos anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Respetando la Constitución, dijimos, cambiemos la forma en que la Fuerza Armada le da apoyo a la policía, siempre respetando la Constitución. Y nos reunimos con la policía, con el ministro de Justicia, nos reunimos, comenzamos a analizar. Él es abogado, el viceministro de Defensa es abogado también, él fue fiscal, entonces tienen ya experiencia en todo esto. Entonces nos dimos cuenta que la Fuerza Armada podía trabajar separado o no junto con la Policía Nacional Civil en algunos casos, pero respetando lo que dice la ley. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Que manteníamos en algunos sectores donde se podía soldados junto con policías, y en otros sectores la Fuerza Armada patrullaba ya de manera independiente. ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros nos encontramos un pandillero? Tenemos la lista, la Policía Nacional Civil nos entregó a nosotros los archivos que ellos tienen, que tenían históricamente de las pandillas, nos los entregaban a nosotros, y nosotros al hacer un patrullaje y encontrábamos a alguna persona sospechosa, pues verificábamos esos datos que nos había entregado la policía. Si esa persona aparece en esa lista, pues inmediatamente se le habla a la policía, llega la policía, toma el procedimiento la policía, y a partir de ese momento es como que si la policía hubiera hecho, como que si no hubiera existido la Fuerza Armada en materia de seguridad. Pero obviamente los efectos fueron muy positivos. ¿Por qué? Porque entonces esos 20,000 policías se duplicaron también con los efectivos de la Fuerza Armada. Ese es un aspecto bien táctico, pero que tiene incidencia directa en los resultados estratégicos que se ha tenido. Luego también, dentro del Plan Control Territorial y dentro del régimen de excepción, hay diferentes fases. Llevamos en el Plan Control Territorial 5 fases. De esas 5 fases, la última fase, la fase número 5, se implementó paralelamente con el régimen de excepción, y esa lo que consiste es en hacer cercos militares en los lugares que ya teníamos la policía mapeados como los de mayor incidencia de la delincuencia, de las pandillas, y aprovechamos las capacidades de la Fuerza Armada y de la policía, respetando el Estado de Derecho. Entonces la Fuerza Armada tiene la capacidad de poder movilizar de manera rápida mayor cantidad de efectivos, por la misma naturaleza y por la misión que tiene. Entonces lo que hicimos con eso fue, esos cercos era, valga la redundancia, cercar el lugar militarmente, establecer diferentes anillos de seguridad, y al interior de esos anillos ingresa la Policía Nacional Civil, ya con la lista de las personas y las direcciones, y llega a extraer a los pandilleros del lugar. Y eso dio, obviamente, también estos resultados de los que le estoy hablando. Los pandilleros que habían antes del régimen de excepción se vinieron capturando, obviamente, pero habían quedado bastantes todavía. Y el régimen de excepción establece que el simple hecho de ser pandillero es un delito en El Salvador, porque ya está demostrado que el que ya es pandillero es una persona que ha asesinado al menos 3 personas, es un requisito para ellos. Entonces es alguien que le debe a la justicia. Por lo tanto, el pertenecer a una pandilla, pues pertenece a una organización criminal. Entonces eso lo que hizo fue que permitió extraer de las comunidades a aquellos pandilleros, algunos incluso que ya no portaban tatuajes o que se los han alterado para que no sean tatuajes alusivos a pandilla, pero con toda la información
todos los registros que tiene ya la policía, pues eso permitió irlos extrayendo de esas comunidades, limpiando las comunidades, y estas comunidades se han convertido ahora en ciudades totalmente transformadas, donde usted puede ver como ciudadano una transformación. Hay ejemplos de lugares donde yo le mencionaba en un principio que no se le permitía a la autoridad ingresar. Podemos mencionar varios nombres, pero el ejemplo es en La Campanera. Ese es un lugar que fue un bastión de la pandilla, de la pandilla 18, la cual era totalmente controlada por ellos y no podía entrar nadie. Ahora usted puede llegar a la Campanera y es una ciudad normal. Enfrente de La Campanera hay otra ciudad, otra colonia que se llama La Margarita, que es de la pandilla contraria, de la MS. Entonces los divide una calle principal. Las personas de La Campanera no podían pasar al otro sector, o si por mala suerte había un punto de control de las pandillas en ese trayecto y usted vivía en esas colonias, era víctima, y viceversa. Entonces eso ha desaparecido, y en Las Campaneras muchas de la gente honrada que vivía ahí tuvo que abandonar esos lugares porque las pandillas se apoderaron. A este día se han recuperado 4.500 viviendas que la gente ha regresado y se le han vuelto a entregar sus viviendas. Eso es un ejemplo de los logros, de las cosas que se han obtenido en el régimen de excepción. Pero esta parte de los cercos también ayudó mucho a los resultados que se tienen a este momento. ¿Qué pasa por ejemplo, con delitos, bueno, los de las pandillas, ¿va? Pero qué pasa con otro tipo de delitos como extorsión, asaltos, robo de viviendas, si las hay? ¿Qué pasa con esos delitos? ¿Cómo se están combatiendo? Bueno, de igual manera nosotros tenemos la experiencia, obviamente, siempre a analizar qué es lo que ha sucedido en otros países, analizar lo que sucedió acá. Acá cuando fue el conflicto armado interno, se terminó el conflicto y las tasas más altas de homicidios se registraron recién finalizado el conflicto. En el año 1995 la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes fue de 138.9 homicidios por cada 100.000 habitantes. Todavía las pandillas no estaban tan fuertes, pero ¿qué es lo que sucedió? Que ante la ausencia de autoridad, porque se desintegraron, la Fuerza Armada quedó reducida a 12.000 efectivos, los cuerpos de seguridad desaparecieron, entonces quedó un vacío como de autoridad, y eso generó que surgieran bandas de secuestradores, de delincuentes. Entonces nosotros ahora, el señor presidente siempre dice, bueno, las pandillas eran las que tenían el control del territorio. Ahora que las pandillas, y nadie podía hacer algo que no fuera autorizado por las pandillas. O sea, si llegaba alguien, usted si vivía en una colonia de la pandilla 18, por ejemplo, usted puede dejar su auto en la calle sin llave si quiere y nadie se lo tocaba. ¿Por qué? Porque la pandilla, si alguien hacía algo, obviamente la gente tenía que pagarle a ellos, pero si alguien cometía un robo, pues las pandillas se encargaban de eliminar a estas personas. Entonces, dijimos, ¿qué va a pasar cuando se saquen a las pandillas del territorio? Pueden surgir bandas como las que surgieron después de la guerra. Entonces, para eso también nos hemos estado preparando, hemos estado trabajando, apoyando siempre a la Policía Nacional Civil para evitar que vayan a surgir otro tipo de crimen que le genere un daño a la población, como el que generó la Mara y Pandillas. ¿Y cuáles son los resultados? Que, por ejemplo, en las extorsiones, en la empresa privada, estos son por encuestas, no es dato que yo estoy inventando, manifiestan que han reducido el 80% de pago de extorsiones en la empresa privada. En cuanto a los medios de transporte, el transporte público ha reducido el pago de extorsiones en un 95%, y el hurto, robo y otro tipo de delitos que se cometen especialmente en las vías públicas han disminuido en un 90% según las últimas encuestas. El tema también del narcotráfico lo hemos reducido. Somos el país de la región que, fuera de Panamá,
el que mayor incautaciones de drogas hace en alta mar y también en tierra. Son datos publicados por Inside Crime. Todo esto obviamente obedece a esa estrategia de seguridad, esa política de seguridad que emana el señor presidente, y que también nos han dado las herramientas necesarias para poder trabajar como instituciones. Si no se tuviera el apoyo necesario, fuera imposible realizar este trabajo como sucedía anteriormente. Para todas estas estrategias que tienen planificadas, todo se utiliza logística, inversión. ¿Están preparados para ese tipo de...? Sí, la verdad es que se han hecho esfuerzos bien grandes, ¿no? Lo ha hecho la presidencia para dotar y dignificar el trabajo de los que están en la materia de seguridad. Por ejemplo, en el caso de la Fuerza Armada, nosotros antes de este gobierno, el soldado, bueno, no tenía uniforme, no tenía botas, chalecos no tenía, munición, no tenían nada que les diera protección a ellos. Y con este gobierno pues se ha dotado de los cascos balísticos, chalecos balísticos, todo uniformes de última generación, todo otras tecnologías que le permiten al soldado realizar bien ese trabajo que debe realizar. De igual manera con la Policía Nacional Civil, y también dotar de tecnología a las instituciones para cumplir con esta misión. Esto obviamente es lo que ha venido a incidir en el trabajo eficiente que han realizado las instituciones del Gabinete de Seguridad, y aquí en las últimas encuestas que se han publicado, las instituciones del Gabinete de Seguridad aparecen a la cabeza en las encuestas. La Fuerza Armada, después del señor presidente, es la Fuerza Armada con 89.9% de confianza de la población, es la Fuerza Armada, seguido de la Policía Nacional Civil, también con un porcentaje bastante elevado. Eso es el reflejo de eso que yo le mencionaba, que trabajamos respetando los derechos humanos, porque de lo contrario, pues la población lo reflejara en esas encuestas. Con todas estas estrategias y cercos que ha montado, ¿están totalmente neutralizadas las pandillas en El Salvador? Lo que sucede con el fenómeno de las pandillas es que, bueno, ellos tenían una estructura, digamos, vertical, en la cual las CIA o las cabezas de la pandilla, la Ranfla Nacional, como le llaman ellos, se ha desarticulado totalmente. Y también el resto de la estructura. Nosotros lo que hemos logrado a este momento es que ellos pierdan la capacidad de poder organizarse, de poder actuar organizadamente contra la población. Lo hemos desarticulado. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que todavía hay pandilleros, a diario capturamos todavía pandilleros bien manchados, sabemos que migran de la ciudad al campo, en el campo los vamos a buscar, todavía hay, pero ya perdieron esa capacidad de poder decir, este día vamos a asesinar a tantos salvadoreños o vamos a asesinar a X personas. Lo que se percibe es que esos grupos pequeños que han logrado escaparse de donde están los cercos, por ejemplo, y que se han ido, están sin comunicación entre la estructura grande que había antes, porque la mayoría está ya detenido. Entonces el trabajo todavía falta trabajo que realizar. Por esa razón es que se continúa solicitando el régimen de excepción, porque esa es la herramienta adecuada para obtener estos resultados, pero ya perdieron esa capacidad de generarle daño a la población. Y obviamente si nosotros dejamos ese trabajo hasta este momento, se van a volver a organizar y vamos a regresar al mismo círculo vicioso. Entonces, por lo tanto, el trabajo va a estar finalizado cuando estemos seguros que el último pandillero que esté en las calles está enfrentando ya la justicia.